Muy buenas tardes con todos y todas, públicos que nos acompañan de las diferentes regiones del Perú. Les saluda Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A nombre del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Andrés Tello Alfaro, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, un espacio que contribuye a la capacitación continua de todos los servidores públicos, abogados, estudiantes universitarios y público en general. El día de hoy estamos iniciando el ciclo de conferencias correspondiente al mes de abril y cuya línea temática está relacionada a derechos humanos. En estas jornadas contaremos con la participación de diferentes expertos en la materia. Este conjunto de conferencias lo iniciamos hoy con la conferencia titulada El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, cuya disertación estará a cargo de Godofredo Miguel Huerta Barrón, destacado abogado, coordinador general de la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Este evento cuenta con la participación del público en general, entre ellos servidores públicos, abogados, estudiantes universitarios, y también han sido convocados los integrantes de la mesa multiactor del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. A todos ustedes les damos la bienvenida y les agradecemos por participar en esta jornada académica. Como objetivo de esta conferencia, el objetivo de la conferencia es dar a conocer las acciones estratégicas que contempla el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como el contenido e importancia, la que tiene como finalidad garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales, promoviendo una cultura de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, para la mejora de la calidad de vida de las personas vinculadas con las actividades empresariales, en especial aquellas que son más vulnerables, de tal forma que se aporte a la cultura de derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales y en el ámbito del Estado, para la coherencia de las políticas públicas. En tal sentido, pasamos a presentar a nuestro expositor. Godofredo Miguel Huerta Barrón es abogado, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la Academia de la Magistratura estuvo a cargo del dictado de cursos de Derecho Penal y Derechos Humanos. Por su experiencia como docente, ha colaborado dictando cursos de Derechos de Ejecución Penal y Seminario de Derecho Penal Internacional y Humanitario en la Universidad San Martín de Porres. Ha sido defensor de la policía y director general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, director de la Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, autor de diversas publicaciones, entre las que destacan diversos libros y artículos de Derecho Penal y Derechos Humanos. Actualmente es el coordinador general de la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del periodo 2021-2025 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Terminada la exposición, que durará hasta las 5:15 de la tarde, se abrirá una sección para las preguntas del público de aproximadamente 15 minutos. En ese sentido, quienes tengan preguntas, se les pide, por favor, no las hagan llegar a través del chat, calculando unos 20 minutos antes de finalizar la exposición para poder hacer una selección de las mismas. Nuevamente, les agradecemos a todas las personas conectadas por el interés en este evento y por seguirnos todos los martes en este ciclo de conferencias. Sin más preámbulo, entonces, le damos pase
a Godofredo Miguel Huerta Barrón para su exposición. Bienvenido nuevamente, Miguel Huerta. Un gusto contar con su presencia en este espacio académico. Adelante, por favor. Primero, expresar mi agradecimiento a la doctora Ana María Martínez, la directora general del Centro de Estudio en Justicia y Derechos Humanos, por la oportunidad que nos brinda de compartir con ustedes. Y también un cordial saludo a todas y todos aquellos que se han sumado a esta conferencia virtual. Y como se ha mencionado, vamos a tratar de desarrollar con ustedes durante el espacio de tiempo que se me ha brindado la exposición referida a nuestro Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos. Vamos a hacer la proyección correspondiente del Plan Nacional, espero que sí, ahí está, que lo puedan ver. Es importante destacar de que este Plan Nacional de Acción es el primero en su naturaleza, es decir, es el primer instrumento de política pública adoptado por el Estado peruano en materia de empresa y derechos humanos. Y además, cabe destacar que es el tercero en América Latina. Además de Chile y Colombia, Perú es el tercer país que ha adoptado un instrumento de política pública de esta naturaleza. La pregunta es, ¿y por qué el Perú tomó la decisión de adoptar un instrumento de esta naturaleza? Para poder responder a esa inquietud, conviene destacar lo que nos señaló en su momento el profesor John Ruggie, lamentablemente fallecido hace poco tiempo. Él elaboró un informe como representante especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas, vinculado al tema de los derechos humanos y las empresas transnacionales. Y señaló que la agenda pública mundial, ya a partir de la década del 90, nos mostraba el avance, la expansión mundial del sector privado, y que ello se correspondía con el aumento de la actividad económica transnacional. Y señalaba que esta situación reforzaba la conciencia sobre el impacto que las empresas tenían en el ámbito de los derechos humanos. Y a partir de estas reflexiones del profesor Ruggie, es que se empiezan a adoptar una serie de instrumentos internacionales sobre la materia. Como ustedes pueden apreciar de la pantalla, van a notar un conjunto de normas internacionales de esta naturaleza. Entre ellas, cabe destacar los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos, de la cual voy a referir seguidamente. Pero conviene destacar que precisamente el profesor Ruggie fue el impulsor de estos principios rectores a partir del encargo que la Secretaría General de las Naciones Unidas le brindó sobre esta materia. Ahora, es cierto, este conjunto de instrumentos internacionales que ustedes pueden apreciar en pantalla no tienen aún lo que es el estatuto jurídico, la condición jurídica de tratados, sino son principalmente declaraciones. Para los colegas, es importante destacar que los tratados tienen una vincularidad derivado de la suscripción y posterior ratificación o adhesión que hacen los estados, mientras que las declaraciones son aprobadas en asambleas o órganos intergubernamentales y luego los estados pueden adoptar. Entonces, es importante sí reconocer que nos encontramos ante normas internacionales que tienen la condición de declaraciones, no de tratados, pero sin embargo, son normas que sirven de influencia, de orientación, pauta y guía para los estados para la adopción de sus políticas públicas. Es decir, los estados tienen la potestad y la posibilidad de acogerlos. Y eso es precisamente el camino seguido por el Estado peruano, que los ha adoptado y los ha plasmado a través de lo que es el Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos. Y permítame destacar tres de estas normas internacionales. La ya referida, los principios rectores sobre empresa y derechos humanos, promovida por las Naciones Unidas, adoptada por las Naciones Unidas, las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y la declaración tripartita
de principios sobre empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo. Son estas tres normas internacionales las principales sobre esta materia y que han servido de fuente para nuestro Plan Nacional de Acción. No con ello dejo de señalar que existen también otros instrumentos internacionales de referencia y que han sido considerados por el Plan Nacional de Acción, entre las que ustedes pueden apreciar los estándares interamericanos sobre empresas de derechos humanos, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Social, o, por ejemplo, el tema de los derechos del niño y los principios empresariales, promovido por UNICEF y otros organismos, o las normas de conducta para las empresas, entre otras normas internacionales, ¿no? Está también los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos, ¿no? Entonces, son un amplio bagaje de normas internacionales, principalmente declaraciones, que se han venido adoptando y que han servido de insumo para el Estado peruano. Entre ellas, las tres que destaco, que he mencionado en esta lámina, que ustedes tienen ahí resaltado: los principios rectores, las líneas directrices de la OCDE y la declaración tripartita de la OIT. En el caso de los principios rectores, esta es aprobada el 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y recoge 31 principios. Y estos 31 principios están agrupados en tres pilares. El pilar 1, que está dirigido al Estado, se le establece, se señala, para decir correctamente, su deber de proteger los derechos humanos. En cuanto al pilar 2, este está referido a las empresas, que es la responsabilidad que ellas adoptan de respetar los derechos humanos en sus actividades concernientes. Y el pilar 3 está referido a los accesos a los mecanismos de reparación, que están señalados en estos principios rectores. Para precisión, cuando hablamos del pilar 1, del deber de proteger, este está basado en reconocimiento de las obligaciones actuales establecidas a los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y están desarrollados entre los principios rectores 1 al 10, donde se desarrolla y se señala la necesidad del Estado de adoptar medidas concretas para poder cumplir con esta obligación internacional de garantizar los derechos humanos, en este caso, en las actividades empresariales. En el caso del pilar 2 que yo mencionaba, está referida a las empresas y hace referencia al deber de las mismas, que está basado en que las empresas cumplen un rol como órgano de la sociedad y que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir con todas las leyes aplicables y respeto a los derechos humanos. Y aquí encontramos los principios rectores 1 y 24. Y dentro de estos principios rectores 1 y 24 están comprendidos en este segundo pilar de los principios rectores, está lo que se conoce como la debida diligencia. La debida diligencia en derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales lo tenemos referido más específicamente en los principios 17 al 21 de los principios rectores. Y ahí podemos reseñar que el principio rector 17 nos señala que este proceso, el de la debida diligencia, incluye una evaluación del impacto real y potencial de las actividades empresariales sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones y la actuación al respecto. Asimismo, implica el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas que hubiera tenido la actividad empresarial. Por lo tanto, nos introduce un concepto novedoso en el ámbito empresarial, que es el de la debida diligencia, y señala la necesidad que las empresas tienen que hacer esta evaluación de sus actividades empresariales, de los impactos efectivos que su actividad empresarial pudiera tener o de los potenciales que éste pudiera acarrear, y por ende la necesidad de adoptar medidas para prevenir este tipo de impactos negativos que pudiera tener dicha actividad.
Entonces, se introduce este concepto de la debida diligencia en derechos humanos en las actividades empresariales y que es sustancial para lo que nosotros buscamos en nuestro Plan Nacional de Acción. Es importante también señalar que esta debida diligencia que se exige a las empresas de evaluación de sus impactos no está circunscrito solo a ello, sino que tienen que adoptar medidas para que sea también considerado a aquellas otras empresas que sean parte de su cadena de suministro o cadena de producción. Entonces, no se circunscribe solo a la actividad específica que la propia empresa lleve a cabo, sino que la debida diligencia también alcanza a las otras actividades de aquellas que son parte de su proceso de suministro, proceso de producción. Entonces, es importante tener en cuenta también ese criterio que nos plantea este deber de respetar a las empresas, que es el segundo pilar dentro de los principios rectores sobre empresa y derecho. Y finalmente el pilar 3 de los principios rectores nos hace referencia al deber de remedio. Y esta está basada en la necesidad de que los derechos y obligaciones tienen que ir acompañados de los recursos necesarios y efectivos en caso de incumplimiento y de vulneración de los derechos humanos en la actividad empresarial. Y está desarrollado entre los principios 25 a 31 de estos principios rectores. En el caso de las líneas directrices de la OCDE, estas han venido siendo actualizadas desde el año 76 y la última actualización corresponde al año 2011, en el 50 aniversario de la OCDE, en la reunión ministerial conmemorativa que se llevó a cabo. Y dichas recomendaciones están dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales que operan en países adherentes o que tienen su sede en ellos. Por cierto, Perú es un país solicitante de adhesión a la OCDE. Ustedes saben, ya hace unos años se anunció que formalmente el Perú ya inició el proceso de adhesión a la OCDE. Por lo tanto, como Estado solicitante de adhesión a la OCDE, asume el compromiso de impulsar las directrices que la misma lleva a cabo, entre ellas estas líneas directrices sobre empresas multinacionales. Por ende, asume la responsabilidad del Estado peruano de promover su implementación en el caso de nuestro país. Estas líneas directrices de la OCDE lo que propenden es a una conducta empresarial responsable. Y ahí hay un segundo criterio muy vinculado a lo nuestro, ¿no? Ya mencioné el tema de debida diligencia, que nos plantean los principios rectores de las Naciones Unidas. En este caso ya se introduce el concepto de conducta empresarial responsable. Luego voy a entrar a más detalle de su significado y la diferencia con otro concepto que se empleaba era la responsabilidad social empresarial. Luego voy a explicarlo más adelante. El contenido de estas líneas directrices nos señalan principios generales como, por ejemplo, que se debe contribuir al proceso económico, social y medioambiental para el desarrollo sostenible. Es parte de estos principios. Nos señala también la necesidad que las actividades empresariales se lleven a cabo con respeto a los derechos humanos. Además, nos señala que se debe implementar la debida diligencia basada en riesgo. Entonces, se vincula el concepto de conducta empresarial responsable con el concepto de debida diligencia. Y se habla también del buen gobierno corporativo. En cuanto a la publicación de la información que nos plantean estas líneas directrices de la OCDE, está referido a que se debe informar los factores de riesgo previsible de la actividad empresarial y las políticas o código de conducta adoptados por la empresa para garantizar el respeto de los derechos humanos en sus actividades. Y en el campo de derechos humanos, nos precisan estas líneas directrices: velar por no vulnerar los derechos humanos, evitar causar impactos negativos en los mismos en la actividad empresarial, elaborar políticas de derechos humanos, es decir, las empresas deben desarrollar políticas de derechos humanos. En este caso hablamos de las empresas multinacionales, pero ojo, luego la OCDE ha señalado que esto también rige para las empresas nacionales.
Por ende, son criterios que deben ser tenidos en cuenta. Y señala claramente la necesidad de ejercer la debida diligencia en derechos, que es algo que ya nos lo señala también los principios rectores. En lo que se refiere a empleo y relaciones laborales, nos señala el respeto a la constitución de los sindicatos, importante la abolición del trabajo infantil, igualmente la eliminación del trabajo forzoso y promover la igualdad de oportunidades y el trabajo decente, ¿no? Son aspectos que están señalados dentro del ámbito de este componente de empleo y relaciones laborales. En el caso del medio ambiente, se establece la necesidad de que las empresas establezcan sistemas de gestión medioambiental adecuados y planes de emergencia para prevenir, intervenir y controlar daños al medio ambiente. Entonces, son aspectos que deben ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, una empresa minera es importante, es sustancial que en sus actividades tomen en cuenta estos planes de emergencia. Y así tenemos también aspectos vinculados a la lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores, entre otros aspectos que están contemplados en estas líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, pero como ya manifesté, que se han señalado que también deben alcanzar a las propias empresas nacionales. Y cuando entramos en empresas multinacionales, obviamente estamos referidos no solo a la sede central de esa empresa multinacional, sino también a los distintos países en que tengan actividades esas empresas multinacionales, ¿no? En Perú hay distintas empresas multinacionales que tienen actividad, es parte de su actividad empresarial y por ende rigen a estas líneas directrices de la OCDE que les he detallado. Y la tercera que yo quería destacar en esta presentación, que es fundamental para lo que es la formulación de nuestro Plan Nacional de Acción, es la Declaración Tripartita de Principios de la OIT. Esta declaración tripartita, que ya viene del año 77, ha tenido distintas enmiendas. Y la última enmienda se realizó el año 2017. ¿Y qué hace este instrumento? Es único de la OIT, porque brinda orientación directa a las empresas. O sea, esa es una característica particular de esta declaración tripartita, porque hace una orientación directa a las empresas sobre política social y prácticas inclusivas. Está elaborado y adoptado por los gobiernos, empleadores y los trabajadores. Y esta contiene aspectos vinculados, por ejemplo, a política general. Y en la política general nos señala, por ejemplo, está la obligación de las empresas de observar las leyes y reglamentos nacionales. Está también el respetar las normas internacionales aplicables. Igualmente, el contribuir a la aplicación efectiva de los convenios de la OIT sobre derechos fundamentales del trabajo. Y además, en las políticas generales nos señala el tema de la debida diligencia. Reitera ese concepto que nos lo plantean los principios rectores y que también es acogido por esta declaración tripartita de la OIT. Y señala claramente la declaración tripartita de OIT a los principios rectores de empresa y derechos humanos en las Naciones Unidas. En lo que toca al tema de empleo, el componente de empleo de esta declaración tripartita de la OIT nos señala la necesidad de promover una política para el pleno empleo y el trabajo decente. Precisamente, nosotros tenemos una política nacional de empleo decente aprobada el año 2021, pero que recientemente se ha dado una resolución que se va a actualizar, ¿no? Pero ya hay una política vigente en la materia y que está siendo objeto de actualización. También se establece en materia de empleo que se deben mejorar las oportunidades y las normas en dicha materia. También se señala que se debe establecer planes de empleo de la empresa acorde con las políticas nacionales, deben ser armónicas con las políticas nacionales de desarrollo social. Interesante, se debe dar prioridad al empleo de los nacionales del país donde llevan a cabo la actividad estas empresas multinacionales, ¿no? Eso es interesante mencionarlo, ¿no? Adoptar medidas para prevenir y eliminar el trabajo forzoso,
algo que ya la línea directriz de la OCDE también nos lo señalaba, y además nos señala una política nacional de abolición del trabajo infantil. Precisamente, actualmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo está formulando las políticas nacionales en estas materias. Hay un plan nacional de acción contra el trabajo forzoso, pero ahora, como ustedes saben, se están configurando políticas nacionales, ¿no? Y están en proceso de formulación de las mismas dentro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Igualmente está el tema de formación, y ahí lo que nos plantea es la política, que se debe adoptar una política nacional de formación profesional. En tema de condiciones de trabajo y vida, por ejemplo, se señala el tema de salarios prestacionales y condiciones de trabajo adecuados, y además adoptar medidas de seguridad y salud, aplicando las normas más esenciales para garantizar estos derechos, ¿no? Son aspectos. Y en el tema de relaciones de trabajo, por ejemplo, se plantea el tema de libertad sindical o sindicación y el tema de negociación colectiva. Son aspectos que están contenidos en esta declaración tripartita de la OIT. Como pueden ver, tenemos entre el conjunto de normas internacionales estas tres principales que podríamos llamar, y que establecen un conjunto de medidas que deben ser adoptadas del Estado, pero también por las propias empresas, y por ello la necesidad de aterrizarlas en un instrumento concreto. Y ahí llegamos al concepto de conducta empresarial responsable que les estaba mencionando. Y este concepto lo que propende es que las empresas eviten y adopten las consecuencias negativas de sus operaciones. Y por ello es que se nos plantea, dentro de este concepto, la implementación de mecanismos de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos. ¿Qué implica ello? Que las empresas deben incorporar procesos para identificar, prevenir, mitigar y justificar cómo subsanan los efectos adversos, potenciales y reales, sobre los derechos humanos que total o parcialmente puedan implicar las actividades que lleven a cabo, ya sean vinculadas directamente con sus operaciones, sus productos o servicios, o los servicios prestados por sus relaciones comerciales, es decir, los que son parte de su cadena de suministro y producción. Entonces, estos son los nuevos conceptos que se nos plantean: debida diligencia, conducta empresarial responsable. ¿Y a qué propende? A identificar, prevenir y mitigar los posibles efectos potenciales o reales que las actividades empresariales puedan tener en los derechos humanos. Y de ahí lo que les mencionaba, esta transformación de lo que era el concepto de responsabilidad social empresarial a lo que es ahora el concepto de conducta empresarial responsable. El concepto de responsabilidad social empresarial estaba referido a principalmente asegurar el bienestar de las empresas a través de actividades de interés social o comunitario. Por ello se enfocaba en contribuciones filantrópicas, obras de beneficencia, campañas, donaciones, etc. Ojo, no quiero decir con ello que no sea valioso que se lleven a cabo este tipo de actividades por las empresas. Sí, nos parece muy valioso que se lleven a cabo este tipo de actividades. Pero cuando hablamos de conducta empresarial responsable, ya nos referimos a un elemento superior, ¿no? Sin dejar de lado que la empresa pueda llevar a cabo lo que son acciones vinculadas a la responsabilidad social empresarial, y que las puedan seguir llevando a cabo y destacar que las realicen, creo que el tránsito que nos plantean este conjunto de instrumentos internacionales a los cuales hemos estado haciendo referencia es a lo que es el concepto de conducta empresarial responsable. Y esto está centrado en las personas y en asegurar sus derechos humanos. Por ende, es una contribución positiva al desarrollo económico, ambiental y social del país. Y esto va más allá del solo cumplimiento de leyes o regulaciones nacionales. Entonces, ese es el tránsito que estamos dando, y el instrumento de política pública que el Estado peruano ha considerado para ese tránsito es precisamente el Plan Nacional de Acción.
Este Plan Nacional de Acción se convierte, por lo tanto, en el marco para concretar una política pública que lleve al Estado y a las empresas a hacer efectivo sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y además, ¿por qué la necesidad de este plan? Porque sitúa al país como un destino sostenible para las inversiones, porque va a garantizar una conducta empresarial responsable. Y para ello es importante destacar que ya varios países del mundo están estableciendo incluso leyes, como la ley alemana que ha ingresado a regir este año y que establece la debida diligencia y la conducta empresarial responsable, y que lo van a exigir a sus empresas y a las sucursales de sus empresas y a aquellas con las cuales sus empresas comercializan, ¿no? Entonces, y Perú, por ejemplo, comercializa la agroindustria, que es muy valiosa y que manda productos a Europa, entre ellos a Alemania. Entonces, nuestras empresas agroindustriales van a tener que adoptar bien estos conceptos, más allá de que está ya establecido en nuestra norma, porque es de interés para sus propias actividades comerciales, que no van a poder continuar. Y la Comunidad Europea está también discutiendo una directiva sobre debido diligencia. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos, hay un grupo de trabajo con expertos independientes referidos a esta materia, ha considerado que los PNA, los Planes Nacionales de Acción, son un medio importante para agilizar la aplicación de los principios rectores. Por ello es que, por un lado, las Naciones Unidas, recuerden que los principios rectores son del 2011, las Naciones Unidas ya han venido promoviendo desde el 2014 la necesidad de los estados de implementarlos a través de planes nacionales de acción. Y en el caso del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, conviene destacar que ellos hicieron una visita in loco, en el lugar, al Perú, el año 2017. Y producto de esa visita, posteriormente a la misma, hicieron recomendaciones al Estado peruano. Entre esas recomendaciones fue incorporar los principios rectores de Empresa y Derechos Humanos a través de un Plan Nacional de Acción. Entonces, todo ha venido concurriendo a la necesidad de adoptar un Plan Nacional de Acción. Las normas internacionales de Naciones Unidas, la OCDE, la OIT, órganos como de Naciones Unidas, como este que he mencionado, el Grupo de Trabajo sobre Empresa y Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que han venido promoviendo la necesidad de adoptar planes nacionales de acción. Y en particular, en el caso del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, he referido sobre Empresa y Derechos Humanos, luego de la visita que hizo al país, ¿no? Entonces, se establece una firme voluntad del Estado de incorporar estos estándares internacionales en las políticas públicas. ¿Cómo? A través de los planes nacionales de acción, ¿no? Entonces, a través de los planes nacionales de acción se manifiesta esta firme voluntad del Estado de incorporar estos estándares internacionales de los que hemos venido hablando sobre las empresas y los derechos humanos. Y el camino seguido por el Perú ha sido el siguiente. Luego de las recomendaciones que les mencioné del Grupo de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos, y además del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y de estos instrumentos internacionales que les he referido, el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, que rigió del 2018 al 2021, aprobado por el Decreto Supremo que ahí está referido en pantalla, el 002 del 2018, emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estableció en su lineamiento estratégico 5 la implementación de los estándares internacionales sobre empresa de derechos humanos. Entonces, ya el Perú tomó una primera decisión encaminado a ese objetivo, cuando introdujo en su tercer Plan Nacional de Derechos Humanos este lineamiento estratégico, de asumir como compromiso el Estado peruano la implementación de estos estándares internacionales. Y a ella se suma un estudio que hizo la OCDE también sobre las políticas públicas sobre conducta empresarial responsable en el Perú, que planteó una serie de recomendaciones
al respecto. Entre ellas, la necesidad de adopción de un Plan Nacional de Acción. Y en ese camino es que luego, el 2019, al año siguiente de aprobado nuestro tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, que ya mencioné, rigió del 2018 al 2021, se emite esta resolución viceministerial que ustedes tienen en pantalla, en la cual se aprueba la metodología del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción. Eso es muy importante mencionarlo, porque una de las principales recomendaciones que se hace a nivel internacional es que cuando un Estado decide formular un Plan Nacional de Acción, exprese desde su inicio claramente cuál va a ser el proceso que va a llevar a cabo para la formulación del mismo. Y por ello cabe destacar la importancia que en el caso peruano se hubiera en su momento aprobado la metodología para la formulación de nuestro Plan Nacional. Este proceso tomó 2 años, o sea, ha sido un proceso bastante importante y que ha implicado una tarea significativa para la formulación del plan. Entre enero y agosto del 2019 se convocó a una serie de actores, no solo del Estado, sino también de los gremios empresariales y la sociedad civil. Y además de las organizaciones de sociedad civil, como pueden ser las ONGs, se convocaron a las organizaciones sindicales y las organizaciones de pueblos indígenas. Entonces, se trató de tener una cobertura amplia. Conviene destacar, como luego vamos a ver, que hubieron otros actores adicionales a los que estoy mencionando. Luego ya, entre septiembre del 2019 y marzo del 2021, se llevó a cabo la elaboración del diagnóstico y línea de base, que es otro aspecto también que se destaca para la formulación de los planes nacionales de acción. Se establece la necesidad de llevar a cabo estos estudios y líneas de base para que haya una fuente y base de referencia para la formulación del plan, para que no se parta sin un diagnóstico previo sobre la situación de la actividad empresarial y el impacto de la misma en los derechos humanos. Entonces, por ello, conviene destacar ese aspecto contemplado en nuestro PNA. Y finalmente, el proceso de elaboración del mismo, en la cual ya se establecieron las acciones, indicadores, metas, que tomó de enero a mayo del 2021. Entonces, todo ese proceso se llevó a cabo. Los diagnósticos y líneas de bases que se contemplaron fueron hasta 24 temas específicos. Para ser más correcto, 23 temas específicos y un tema transversal, ¿no? Por eso es que el 24 está en rojo, ¿no? Temas específicos como el tema de informalidad, el tema de trabajo infantil, o el tema de personas con discapacidad, personas adultas mayores, o personas LGTBI, el tema de derechos de la mujer, el tema de personas migrantes o personas afrodescendientes, el tema de sindicalización y negociación colectiva, el tema de seguridad privada, el tema de personas defensoras de derechos humanos, el tema de conflictividad social, lo referido a uso de la fuerza y la protesta social, estudios de impacto ambiental, lo referido a minería, hidrocarburos o agricultura, entre otros, fueron aquellos que fueron objeto de un estudio específico de diagnóstico. Y el tema de COVID fue transversal, ¿no? Como está ahí señalado en pantalla, ¿no? Y la aprobación de estas publicaciones se llevaron a cabo mediante resolución directoral, ¿no? Del conjunto de diagnóstico y línea de base, ¿no? Que fueron base para la formulación de nuestro Plan Nacional de Acción durante estos 2 años. Y lo que les refería, el espacio multiactor, ¿no? Los distintos actores conformaron lo que es la mesa multiactor, a quienes nuestra directora general del Centro de Estudios les brindó una cordial bienvenida a este conversatorio. Ellos formaron parte de este proceso, ¿no? Y como puede apreciarse, además del Estado, estuvieron los gremios empresariales, la sociedad civil como tal, pueblos indígenas, sindicatos, y cuando mencioné que habían otros actores, me refería a organizaciones internacionales y de cooperación internacional que también colaboraron en este proceso. Fueron 132 los actores que en su momento participaron en el proceso de elaboración del Plan Nacional. Ahora hemos fortalecido nuestra mesa multiactor y ahora tenemos 151 actores, ¿no? Entonces sigue fortaleciéndose ese espacio de diálogo que es muy importante y que es recomendado también por las Naciones Unidas como el espacio
a través del cual se debe a cabo la formulación de planes de esta naturaleza y también en el proceso de implementación. Entonces ahora estamos en el reto enorme de seguir fortaleciendo este espacio multiactor para poder llevar una efectiva implementación de nuestro Plan Nacional. Ya más adelante voy a explicar los distintos espacios multiactor que hemos constituido. Y llegamos a la aprobación de nuestro Plan Nacional de Acción. Entonces él ha contado, creo que era muy importante destacar el por qué el proceso de elaboración de este instrumento de política pública, los estándares internacionales que hay sobre la materia y cómo se ha llevado a cabo el proceso de formulación del mismo. Este Plan Nacional de Acción fue aprobado el año 2021 mediante el decreto supremo que ustedes pueden apreciar en pantalla, que es el 009 del 2021, emitido por el Ministerio de Justicia, publicado el 11 de junio de ese año, y se hizo un lanzamiento oficial el 12 de noviembre del 2021. Es importante destacar que este Plan Nacional de Acción trasciende los gobiernos, porque es del Estado. Entonces, el proceso de elaboración viene de data del año 2019, fíjense ustedes, y miren que ya estamos a este año y tiene como horizonte hasta el 2025 para su implementación. Entonces, es importante referir que esto instrumenta política del Estado peruano, ¿no? Y por ello es importante que nosotros como autoridades, en su momento, estamos en la gestión, podamos comprometernos para su efectiva implementación. Está conformado por 5 lineamientos estratégicos, 13 objetivos, tiene hasta 97 acciones, realmente muy complejo. Aquellos que están vinculados a temas de políticas públicas saben que es enorme el establecimiento de 97 acciones, y estas 97 acciones abarcan hasta 149 indicadores, con metas trazadas que van del 2021 al 2025. Están 11 sectores implicados en su implementación y 20 entidades públicas también vinculadas, ¿no? Y ya referí los 23 temas de diagnóstico específico y el 24 del tema de COVID, que fue transversal, que ha sido un elemento, un insumo para la elaboración del Plan Nacional de Acción. ¿Qué propendemos con nuestro Plan Nacional de Acción? Lo que propondemos nosotros es a promover una cultura de derechos humanos en relación con las actividades empresariales, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? ¿Y cómo lo tratamos de llevar a cabo? Primero, a través de una coherencia de las políticas públicas, ¿no? Lo que buscamos es promover e impulsar que las políticas públicas estén articuladas y tomen en cuenta el Plan Nacional de Acción. Y el propio Plan Nacional de Acción se enlace con las políticas públicas sobre derechos humanos, ¿no? En sus distintos ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se relaciona con la Política Nacional de Igualdad de Género, y hay acciones que en nuestro PNA tienen que ver con ese tema, de promover la igualdad de género en la actividad empresarial. Se enlaza con la política multisectorial de niñas y adolescentes, y hay aspectos que nosotros consideramos como la erradicación del trabajo infantil, que está contemplada en esa política nacional multisectorial de niñas y adolescentes. La reciente política nacional de productividad que se ha aprobado considera el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. La reciente política del pueblo afroperuano considera el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Entonces, buscamos que haya una coherencia de las políticas públicas para la efectiva garantía de respeto de derechos humanos en las actividades empresariales. Y ahora estamos trabajando, luego lo voy a explicar más adelante, espero que nos alcance el tiempo, que estamos en fase de la estrategia de descentralización del plan, y lo que queremos es que estas políticas públicas se articulen con las políticas regionales, como los planes de desarrollo regional concertados, ¿no? Entonces, que el Plan Nacional de Acción sea considerado en los planes de desarrollo local concertado, ¿no? Entonces, esa es una estrategia que estamos desarrollando ahora como parte del proceso de implementación de nuestro Plan Nacional de Acción. Otro aspecto esencial, lo hemos venido explicando desde un inicio, es promover la debida diligencia en el ámbito empresarial, ¿no? Entonces, eso deriva del conjunto de normas internacionales de las cuales hemos estado haciendo referencia en esta exposición. Y esa es una tarea enorme que tenemos, de promover la misma, tanto en la actividad empresarial pública como privada, ojo, porque
el Plan Nacional de Acción está orientado tanto a las empresas públicas como a las empresas privadas. Y en el caso de las empresas públicas, incluso de obligatorio cumplimiento. Y por ello estamos tratando de articular con FONAFE, con ese. Y el fortalecimiento de los actores sociales, ¿no? Que es sustancial para ahora la efectiva implementación de nuestro Plan Nacional de Acción. Nuestro PNA contempla todos estos aspectos, el proceso de elaboración de este primer plan, que les he explicado cómo ha sido, contiene una evaluación de la situación de la empresa de derechos humanos, hace una referencia de los principales aspectos que arrojaron el diagnóstico en línea de base, y establece lo que hemos detallado, los lineamientos estratégicos, objetivos, indicadores y metas, que van del 2021 al 2025. Y finalmente también contempla cómo es el seguimiento de evaluación y la actualización del PNA, ¿no? Entonces está establecido también. Y ahí se señala, por ejemplo, que para la actualización del PNA se deberá contemplar su vinculación con la futura Política Nacional de Derechos Humanos. Como me referí, este Plan Nacional de Acción nace a raíz de lo establecido en el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, que rigió del 2018 al 2021. Pero ahora el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está elaborando la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos. Entonces, el PNA, al momento de su actualización, tendrá que insertarse dentro de lo que establezca esa política nacional de derechos humanos que está en estos momentos en proceso de elaboración. Entonces nos vamos a tener que insertar en la misma, ¿ya? Y está señalado en este aspecto 5 que les he mencionado del contenido del PNA de ese proyecto. Y el detalle de los lineamientos estratégicos, que creo que es importante señalarlo, ¿no? Los lineamientos estratégicos 1 y 2 están más orientados, podríamos referir, al pilar 1. Están muy vinculados al pilar 1 del deber del Estado, ¿no? De garantizar los derechos humanos. En el caso del lineamiento estratégico 1, lo que nos promueve el lineamiento estratégico 1 es la promoción y difusión de los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos. Y ahí tenemos 3 objetivos, ¿no? Que los funcionarios, directores, servidores públicos incorporen estos principios rectores e instrumentos internacionales en la gestión pública. Eso es muy importante, por lo tanto necesitamos llevar a cabo acciones de capacitación, además de sensibilización, para hacer efectivo esa incorporación. Y el Centro de Estudio en Justicia y Derechos Humanos es un aliado estratégico que nos ha permitido, y lo voy a mencionar más adelante, las acciones de capacitación que me llevó a cabo, y las futuras acciones de capacitación que ya estamos coordinando a realizar el presente año, ¿no? Precisamente va orientado a la implementación de este objetivo 1 que les he mencionado, el objetivo primero. El 2 está dirigido a sociedad civil, ¿no? Que lo que busca es que en general conozca y promueva en sus actividades los principios rectores y los instrumentos internacionales. Entiendo que en este diálogo virtual hay más de 1000 personas que están participando y muchos seguramente son de sociedad civil, ¿no? Entonces, por ello es que propendemos también a promover la consideración de que ellos tomen conocimiento y promuevan. Creo que es importante destacar que hay una plataforma de sociedad civil de empresas y derechos humanos muy dinámica en el Perú y que también es un importante actor dentro del espacio de diálogo multiactor que promovemos para la efectiva implementación del PNA. Creo que es importante destacar. Y dentro de este objetivo 2, además de aprobar un programa de capacitación que ya le hemos aprobado, con el aval del Centro de Estudios, hemos aprobado nuestro programa de capacitación, tenemos que elaborar planes de capacitación concretos para sociedad civil, organizaciones sindicales, pueblos indígenas. En el caso de organizaciones sindicales, ya hemos aprobado nuestro plan de capacitación en un grupo de trabajo, lo voy a mencionar luego también, que es el Grupo Técnico de Asuntos Laborales, que hemos constituido dentro del proceso de implementación del plan. Y este año, precisamente, en la sesión llevada a cabo en el mes de marzo, ya hemos aprobado nuestro plan de capacitación. Y el programa de capacitación fue aprobado por la resolución directoral en enero de este año, ¿no? Por la Dirección General de Derechos Humanos, ¿no? Y el tercer objetivo ya está dirigido al sector empresarial, que es que promueva y además conozca
sobre los principios rectores en empresas y derechos humanos y otros instrumentos vinculados sobre la materia, los instrumentos internacionales. Y el programa de capacitación que hemos aprobado con resolución directoral este año, en enero, contempla también un componente dirigido a empresas y derechos humanos. De ahí están los gremios empresariales, como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la CONFIEP, que son sustanciales, Perú Sostenible, que son gremios empresariales sustanciales y que son actores claves en el proceso de implementación del tema. En el caso de la CONFIEP y la Sociedad Nacional, la SNMPE, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, tienen incluso su comité de empresas y derechos humanos muy activas en realidad, y con los cuales también hemos compartido el desarrollo de actividades de capacitación dirigido a los gremios empresariales. Y las cámaras de comercio, que como ustedes saben, en cada región del país obran cámaras de comercio, están constituyendo comités de empresas y derechos humanos. Al menos en 5 regiones, en las cuales lo voy a explicar en la estrategia de descentralización que estamos llevando a cabo, en los comités, en las cámaras de comercio han constituido comités de esta naturaleza. Y ellos también están promoviendo actividades empresariales. Por ejemplo, en Piura, Ica, Cusco, Cajamarca, Ucayali, ¿no? Por mencionar algunas en las cuales ya hemos tenido contacto y articulación. En el caso del lineamiento estratégico 2, lo que buscamos es el diseño de políticas públicas para la protección, para prevenir la vulneración de derechos humanos, ¿no? Y ahí lo que buscamos, los 3 objetivos señalados, es promover acciones de reglamentación para prevenir la vulneración de los derechos humanos en la actividad empresarial, la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos relacionados a actividades empresariales, por ejemplo, convenios de OIT, sobre, por ejemplo, migrantes, trabajadores migrantes, por mencionar algunos convenios que estamos promoviendo. La revisión, diseño y adopción de planes y programas nacionales para garantizar derechos humanos en las actividades empresariales. Son aspectos vinculados en este lineamiento estratégico 2. El 3 y 4 están referidos, podríamos vincularlo al pilar 2 de los principios rectores. Y en el caso del lineamiento estratégico 3, lo que tenemos es el diseño de política pública que promueve el respeto de los derechos humanos en las empresas. Y por ello los objetivos son promover políticas y normas que garanticen el respeto de los derechos humanos en la actividad empresarial y la asistencia técnica a las empresas para la observancia de los derechos humanos en sus actividades empresariales. De ahí también la importancia de coordinar con los gremios empresariales para que puedan promover la adopción de políticas públicas en materia de derechos humanos. Y el lineamiento estratégico 4 está referido a la promoción y diseño del procedimiento de debida diligencia, ¿no? Que es el tema que les he reiteradas veces mencionado. Y ahí tenemos 2 objetivos. Promover que las empresas cuenten con procesos de debida diligencia en derechos humanos y que se establezcan mecanismos para que informen sobre sus procesos de debida diligencia. Y ahí lo que buscamos es, en el caso de las empresas privadas, es que adopten, además de políticas públicas, mecanismos de debida diligencia, ¿no? Y en caso de las privadas, de las públicas con FONAFE, estamos promoviendo que se adopte una directriz desde FONAFE sobre principios rectores y conducta empresarial responsable, a partir de la cual se puedan promover políticas públicas en derechos humanos en las actividades empresariales públicas, ¿no? Entonces, ese es el camino que estamos siguiendo. Esperamos este año avanzar en este proceso. Hemos estado en una serie de reuniones de coordinación y esperamos que se pueda ser efectivas este año para poder coadyuvar a este proceso, ¿no? Tomando en cuenta que tenemos el horizonte hasta el 2025. Y finalmente, el lineamiento estratégico quinto. El lineamiento estratégico quinto lo que nos plantea son los mecanismos de reparación, que tiene que ver con el tercer pilar de los principios rectores, ¿no? Y ahí lo que busca es fortalecer los mecanismos a nivel estatal para reparar la vulneración de derechos humanos, fortalecer los sistemas de justicia y sistema judicial y extrajudicial para reparar esa vulneración. Por ello es que ahí se contempla la articulación con el Poder Judicial y el Ministerio Público, además de la Academia de la Magistratura, por cierto, para fortalecer estos sistemas judiciales, y también el fortalecer los sistemas extrajudiciales. Y además, el de fomentar y fortalecer
los mecanismos a nivel operacional por parte de las empresas para reparar la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Entonces, todos estos 5 lineamientos estratégicos que les he mencionado tratan de plasmar en el Perú el contenido de esos instrumentos internacionales sobre empresas y derechos humanos que les he destacado, detallado al inicio de mi intervención. Entonces, como pueden ver, hay un proceso seguido por Perú para poder hacer efectivo la implementación de estos estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos en nuestro país, ¿no? Y por ello es que tenemos hasta 97 acciones que abarcan hasta 149 indicadores con metas que van del 2021 al 2025. Y acá tenemos las entidades públicas que somos responsables del proceso de implementación, ¿no? Algunas con mayor nivel de universo de actividades consideradas. En el caso nuestro, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hasta 24 acciones son las que están en el ámbito de nuestra rectoría, ¿no? Pero hay otras entidades también con acciones relevantes, como la PCM, que tiene hasta 12 acciones, entre otras entidades, ¿no? Que están ahí mencionadas. Somos 20 entidades públicas que estamos relacionadas al proceso de implementación efectiva de las acciones del PNA. Destacar, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que tiene hasta 18 acciones comprendidas en MIN 5, MINAGRI también 5, MINAN, que es ambiente, 5, solo por mencionar otras entidades, ¿no? Que están también contempladas dentro del proceso de implementación del Plan Nacional de Acción. Y lo que hemos propendido es, por un lado, el fortalecimiento institucional en el Estado, ¿no? Para ello, para lograr el fortalecimiento institucional del Estado, porque nosotros funcionarios somos servidores durante un periodo de tiempo, bueno, se disponga, pero necesitamos que haya un mecanismo consolidado, ¿no? Que nos permita garantizar la efectiva implementación del Plan Nacional. Por ello es que además de que tenemos representantes, puntos focales designados por las entidades públicas, la acción 16 del Plan Nacional plantea una unidad de organización que sea designada dentro de la estructura que rija en la entidad pública. Actualmente ya son 10 las entidades públicas que han designado una unidad de organización, ¿no? Entonces, una dirección general o dirección de línea, dependiendo de la entidad pública, a la cual se le encomienda la responsabilidad del seguimiento, monitoreo, y evaluación e implementación del Plan Nacional de Acción en su sector. Entonces, de esa manera garantizamos que haya una institucionalización del proceso de implementación del Plan Nacional. Lo que les mencionaba, las capacitaciones sobre empresas y derechos humanos, hemos estado llevando a cabo de la mano con el Centro de Estudio de Empresas y Derechos Humanos, que hemos estado llevando a cabo desde el año pasado. Ya lo voy a referir rápidamente más adelante, las ediciones que hemos llevado a cabo, y la proyección que tenemos hacia adelante, ¿no? Luego, los mecanismos de seguimiento y monitoreo de debida diligencia. Estamos constituyendo estos mecanismos dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del equipo. Hay un equipo de empresas y derechos humanos que tiene a su cargo esa tarea, y el fortalecimiento del diálogo multiactor. Y precisamente el fortalecimiento del diálogo multiactor que quería mencionarles es que nosotros tenemos contemplado hasta 5 espacios de diálogo multiactor, ¿no? Que ustedes ahí lo tienen en pantalla de referencia. Cuando se elaboró el Plan Nacional de Acción estaba la mesa multiactor y el grupo de trabajo del Poder Ejecutivo. Actualmente, la mesa multiactor, que inicialmente tenía 132 actores, ahora está formado por 151 actores. Y hemos constituido un comité multiactor que instalamos el año pasado, que está representado por un grupo menor de representantes de los gremios empresariales, de las organizaciones de sociedad civil, del pueblo afroperuano, de las organizaciones sindicales, del pueblo, de los pueblos indígenas y del Estado, ¿no? Entonces, que lo que busca es tener una dinámica más operativa para la efectiva implementación. El grupo de trabajo de Poder Ejecutivo se ha venido fortaleciendo también, incrementando la participación. No solo es
aunque se llama Poder Ejecutivo, y la directiva que aprobamos el año pasado de guía de espacios de diálogo multiactor lo denomina así, no solamente son del Poder Ejecutivo, sino también está la Defensoría del Pueblo y órganos constitucionalmente autónomos, como Poder Judicial, Ministerio Público, la Academia de la Magistratura, también son parte, ¿no? Es importante destacar. Y luego tenemos grupos de trabajo. El grupo de trabajo técnico de pueblos indígenas, que estamos coordinando con el Ministerio de Cultura para su constitución, porque hay una comisión multisectorial de pueblos indígenas que ellos son el ente rector y por eso estamos dialogando para la implementación de este grupo, y el grupo de asuntos laborales que lo constituimos ya el año pasado, y ya hemos tenido varias reuniones de trabajo, y en la cual están las 4 grandes centrales sindicales del país y los sectores del Estado concernidos, además del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, hemos venido fortaleciendo los espacios de diálogo multiactor para poder coadyuvar al efectivo proceso de implementación del Plan Nacional. Bueno, las otras tareas que están ahí mencionadas son del monitoreo, seguimiento de la debida diligencia empresarial. Por cierto, debo mencionar sobre el tema de debida diligencia empresarial, está la acción 30 del PNA, que plantea la elaboración de una norma, que bueno, dice un estudio para una propuesta normativa, pero desde sociedad civil, y hay que destacarlo, ya han lanzado una propuesta normativa sobre la materia, que se ha puesto en conocimiento en la mesa multiactor, que debemos nosotros promover un diálogo serio sobre la misma, en aras de que podamos proyectar la formulación de una norma de esta naturaleza. Entonces creo que es un tema muy importante en el cual tenemos que seguir promoviendo. Lo que buscamos también como retos en la implementación del PNA es fortalecer el enfoque intercultural, el tema de género, el de descentralización como parte del enfoque de territorialidad, y ya luego voy a explicar la estrategia que estamos llevando a cabo para ello, el fortalecimiento institucional, que ya lo he manifestado y lo he explicado cómo lo estamos llevando a cabo, la coherencia del Estado en relación a las políticas públicas, que ya lo expliqué también, el diálogo entre iguales, que sea altamente participativo y descentralizado, y por eso estamos llevando a cabo la estrategia de descentralización del PNA, y el tema de debida diligencia empresarial bajo estándares internacionales. Y sobre el tema de debida diligencia empresarial, estamos trabajando con apoyo de la cooperación internacional la elaboración de guías de debida diligencia. Y gracias al apoyo de PNUD del año pasado, con un consultor internacional peruano, pero que radica en Costa Rica, elaboramos un insumo para una guía de debida diligencia para la micro y pequeña empresa, la MIPES. Ustedes dirán, ¿pero por qué para la MIPES? Porque el universo mayor de las empresas en el Perú, casi el 90% de las empresas en Perú son MIPES. La micro y pequeña empresa son de esa característica. Entonces es importante que ellos también puedan sumarse a la adopción de estos instrumentos de debida diligencia empresarial. Ahora estamos coordinando con el Ministerio de Producción para que esto se pueda traducir, este producto que ya se ha venido trabajando, se pueda traducir en una efectiva guía que pueda orientar a la micro y pequeña empresa en la implementación de la debida diligencia empresarial. Esa es una tarea muy importante. Y hay otros retos que tenemos que esperamos avanzar este año también, como la pequeña minería, entre otros ámbitos en los cuales tenemos que avanzar la implementación de la debida diligencia. Entonces, como les mencionaba, los espacios de diálogo multiactor que hemos venido fortaleciendo, se aprobó la directiva el año pasado, son 5 espacios de diálogo multiactor, de los cuales ya 4 están efectivamente en implementación y en funcionamiento, que son los que están ahí mencionados, la mesa multiactor, el comité multiactor y los grupos de trabajo, ¿no? El asunto de Poder Ejecutivo y el de técnico de asuntos laborales. Nos queda pendiente el grupo de trabajo técnico de pueblos indígenas, que debemos concretarlo con el Ministerio de Cultura. Sobre las actividades de capacitación que les mencionaba, hemos hecho el año pasado 13 ediciones del curso de Empresa y Derechos Humanos, en coordinación con el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, y hemos aprobado ya el programa de capacitación sobre Empresa y Derechos Humanos, mediante la resolución directoral que ahí está en pantalla, en enero de este año. Y con el Centro de Estudios estamos precisamente actualizando el curso a raíz de la aprobación de este programa,
y esperamos desarrollar en este año 3 nuevos cursos ya con el programa actualizado que ha sido recientemente aprobado. Entonces esperamos seguir avanzando con el centro de estudios en este objetivo común que tenemos trazado. Y lo que les mencionaba, y yo quería tener un espacio para explicarles, ¿no? Es un reto enorme que hemos asumido, que es la estrategia de descentralización del Plan Nacional de Acción. Por cierto, esta estrategia ya ha sido aprobada por resolución directoral, en la resolución directoral 1 de la Dirección General de Derechos Humanos, emitida en enero de este año y que aprueba esta estrategia. Ya el año pasado iniciamos la fase 1. La fase 1 la desarrollamos en 5 regiones del país: Ica, Cusco, como está mencionado, Ucayali, Cajamarca y Piura. 2 de la zona costa, costa norte, costa sur, 2 de sierra, sierra norte, sierra sur, y 1 de la Amazonía, que es Ucayali. En la cual se generaron 25 actividades multiactor y en la cual participaron cerca de 1000 personas en las actividades que llevamos a cabo en estas 5 regiones del país, ¿no? Y esto con apoyo de PNUD y OIT, que creo que es importante. Y también la cooperación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es muy bueno. Y además de la participación y compromiso efectivo de los gremios empresariales, las cámaras de comercio y de la plataforma de sociedad civil y derechos humanos, ¿no? De entre los gremios empresariales, el Comité de Empresa y Derechos Humanos de la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y las cámaras de comercio de estas 5 regiones que les he mencionado, que han constituido sus comités de empresa y derechos humanos, ¿no? Entonces creo que es valioso destacar el compromiso que han tenido, ¿no? Y también de las organizaciones sindicales. Las 4 grandes centrales sindicales han participado en esta estrategia de descentralización que hemos llevado a cabo y que hemos venido desarrollando desde el año pasado. Y este año hemos iniciado la segunda fase, y la segunda fase la hemos iniciado en 3 regiones, que la hemos llevado a cabo hace poco, en el mes de marzo, ¿no? Piura, Cajamarca e Ica. Dado que, como ustedes saben, a raíz de las elecciones de octubre del año pasado, se renovaron las autoridades regionales y municipales, esta segunda fase ha estado concentrada principalmente en esas autoridades regionales y municipales, ¿no? Entonces hemos tenido un taller de trabajo y además un espacio de coordinación con dichas autoridades y la hemos llevado a cabo en Piura, Cajamarca e Ica. Y es importante mencionar que en estas actividades hemos tenido la presencia del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos y de nuestro señor viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Luigino Piloto, que nos ha también acompañado en estas actividades llevadas a cabo en esta región, ¿no? Entonces creo que es valioso destacar el nivel de compromiso que nuestras autoridades están mostrando de poder avanzar en el proceso de implementación de nuestro Plan Nacional de Acción de Empresa y Derechos Humanos. Y estamos proyectando próximas actividades en otras 3 regiones, ¿no? Lo puedo ya ir mencionando, porque ya estamos haciendo las coordinaciones con las organizaciones de cooperación internacional. Es reforzar las actividades que hemos venido llevando a cabo en Cusco y Ucayali, les mencioné que fueron también parte de la primera fase, y vamos a ingresar a una nueva región, y se ha seleccionado Arequipa como nueva región por la envergadura que tiene esa región en la actividad empresarial, ¿no? Entonces, esos son los retos próximos y veremos de lo que continúa en el desarrollo del presente año, el fortalecimiento de este proceso de la estrategia de descentralización del PNA, tomando el enfoque de territorialidad previsto en el mismo, ¿no? Entonces, creo que es importante. Es una de las pocas políticas públicas, este Plan Nacional de Acción, que tiene una estrategia de descentralización del mismo, ¿no? Creo que es importante destacarlo y valorarlo. Y para concluir esta presentación y luego ceder el espacio al diálogo, quiero mencionar como parte del conjunto de acciones que hemos venido desarrollando, diversas publicaciones, hemos venido trabajando con los actores en el espacio multiactor y con la cooperación internacional. Y quiero mencionar algunas de ellas, ¿no? Algunas que ya he referido, por ejemplo, la acción 69 del PNA, ¿no? Que es
producir esta guía para promover la formalización y una cultura de debida diligencia en la micro y pequeña empresa, ¿no? Entonces, les mencioné que hemos trabajado el año pasado con un consultor, hubieron reuniones con gremios empresariales vinculados a este espacio, con sociedad civil y las entidades del Estado, y estamos en coordinación con Produce para la aprobación de la guía respectiva, ¿no? Esperamos este año poder contar con la misma. La acción 82, que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el marco del grupo de trabajo de asuntos laborales, y que lo que busca es promover esta cartilla de no contratación con aquellas empresas sancionadas o implicadas en trabajo forzoso y las peores formas de trabajo infantil, ¿no? Y lo otro que quería mencionar es la acción 89, que también ya lo venimos desarrollando con el apoyo de PNUD y en coordinación con el Ministerio de Cultura, que son materiales gráficos con enfoque intercultural para la difusión del mecanismo de protección de las personas defensoras, ¿no? Y estamos trabajando infografías, cartillas, también material de difusión en audio, no solo en español, sino también en idiomas de nuestros pueblos originarios, ¿no? Especialmente quechua y ayánica en este caso, que estamos considerando para este material que les he referido. Por cierto, nuestro Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos no solo está en español, está también traducido al quechua y al aymara, y hemos trabajado también para su traducción a la xaninca y al shipibo-colima, ¿no? Entonces, eso también quería mencionarlo y destacarlo como parte del proceso de difusión de nuestro Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Miguel Huerta, por la interesante exposición sobre el Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos. Nos has dado un amplio panorama sobre este tema que es tan importante para el desarrollo de nuestro país. Es importante y arduo el trabajo que se tiene que hacer en el marco del Plan Nacional, asumir los retos y tareas para su implementación y de esa manera también fortalecer la cultura de derechos humanos en el ámbito empresarial. Muchísimas gracias. Seguidamente damos inicio a la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar los participantes. La primera de ellas sería: indicaste que se está implementando lo expuesto para las micro y pequeñas empresas. A la fecha, ¿qué acciones ya hay establecidas para que se pueda aplicar en forma efectiva a las MIPES? Ya, justo lo que está explicando, ¿no? Eso corresponde con la acción 69 del Plan Nacional de Acción. Entonces, hemos venido teniendo reuniones de trabajo el año pasado con los gremios empresariales vinculados a la micro y pequeña empresa, y en ese marco es que estamos generando esta guía de debida diligencia, ¿no? Esperamos ya luego de las coordinaciones con Produce poder tener aprobada esta guía y que nos va a servir de insumo para la implementación de acción. Como les mencioné también, en la estrategia de descentralización hemos venido coordinando con las cámaras de comercio y esperamos fortalecer ese proceso de diálogo con las cámaras de comercio, y en ella y a través de ese espacio, de esos espacios y de los gremios empresariales, vamos a trabajar para la efectiva implementación de esta guía de debida diligencia. Muchas gracias. Otra pregunta: ¿para cuándo entraría en vigencia el Plan Nacional de Derechos Humanos en Perú? Recién va el entregable 1 y son 5. Ah, ya, creo que se refiere a la política de derechos humanos, ¿no? Entonces, aclaro, ¿no? Nosotros estamos hablando del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. El Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos ya está vigente y rige desde el 2021. Fue aprobado con el Decreto Supremo 0009-2021, emitido por el Ministerio de Justicia, publicado el 11 de junio de 2021, y que rige hasta el 2025. En cuanto a la política nacional de derechos humanos, efectivamente está en proceso de elaboración, y de acuerdo a la resolución emitida por el Ministerio de Justicia, se ha extendido el plazo hasta fines de este año para la elaboración del mismo. Entonces,
entendemos que para fines de este año estaría ya formulado el mismo, ¿no? Y nosotros, como responsable del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, tendríamos que articular para la actualización de nuestro plan en el marco de esa política que se apruebe, ¿no? Que está contemplado también en el PNA como una tarea que tenemos como reto a llevar a cabo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Con qué periodicidad se mide el cumplimiento de indicadores y metas de la implementación del Plan Nacional de Acción? ¿El reporte voluntario es parte de ese monitoreo? El reporte es anual, ¿no? El reporte de implementación de las acciones es anual. Estamos trabajando en el reporte correspondiente al 2021-2022. ¿Por qué no hubo reporte 2021? Porque el lanzamiento oficial del plan fue en noviembre del 2021. Entonces era muy difícil hacer un reporte con tan corto tiempo, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado reporte 2021-2022 con los sectores. Tenemos ya un consolidado de las acciones concernidas, de los avances en la implementación de las acciones. En cuanto a la debida diligencia, en el caso del reporte de las empresas, efectivamente, es voluntario. Y como ya mencioné, hay una iniciativa de sociedad civil para promover una ley de debida diligencia que se corresponde con la acción 30 del PNA. Está relacionado, quiero aclarar, está relacionado a la acción 30, y tenemos que discutir eso en el espacio de la mesa multiactor para poder ahondar en la discusión sobre esa propuesta normativa sobre diligencia. Por ahora en el PNA el reporte de las empresas privadas es voluntario. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el balance de los planes anteriores? ¿Se llegan a cumplir en su mayor parte o aún hay grandes retos en ello? Y aclaro, ¿no? El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos es el primero de su naturaleza. Nunca antes el Perú había adoptado una política pública en esa materia. Es la primera que se formula en el Perú y la tercera en América Latina. En el caso de Colombia han tenido 2 planes nacionales de acción. Su segundo plan nacional de acción feneció en diciembre del año pasado. Entiendo que están construyendo ahora su tercer plan, pero no sé exactamente cuál es el nivel de avance que tengan ellos en su tercer plan. Y en el caso de Chile, están implementando su segundo plan nacional de acción también al 2025. Aunque entiendo que ellos habían decidido, el nuevo gobierno que ingresó, en actualizar su segundo plan. Entonces, entiendo también que están en el proceso de actualización de su segundo plan. Y en caso nuestro primer plan rige del 2021 al 2025. Entonces estamos en pleno proceso de implementación de esto. Gracias. Siguiente pregunta. Respecto a una SER, ¿ya se estableció o se piensa establecer que algún organismo internacional o el país en concreto entregue un certificado como requisito sine qua non para que las empresas puedan comenzar a laborar o seguir trabajando? Nosotros no tenemos en el Plan Nacional de Acción esa certificación como requisito necesario. Mencioné, eso creo que se vincula al tema de la propuesta normativa sobre debida diligencia. Lo estamos todavía nosotros discutiendo. Hay una propuesta de sociedad civil en esa línea y que hemos puesto en conocimiento de la mesa multiactor y bueno, esperamos avanzar en el proceso de diálogo. En el ámbito de Naciones Unidas es interesante que están discutiendo un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos, ¿no? Pero todavía están en negociación. Entonces, y bueno, los procesos de Naciones Unidas toman un poquito de tiempo, pero es interesante mencionar que ya también está eso encaminado, ¿no? Y en el caso de la Comunidad Europea, ellos este año iban a adoptar una directiva sobre debida diligencia, ¿no? Entonces, estamos a la expectativa porque probablemente tenga implicancias en países como Perú. Ustedes me dirán, pero ¿por qué va a tener implicancias? Claro, porque eso va a regir a las empresas europeas. Y las empresas europeas tienen o sucursales en Perú o comercializan con empresas peruanas. Entonces, de una u otra forma, va a tener impacto en el país. Entonces, esperaremos finalmente cómo queda esa norma. Algunos países en concreto sí han venido ya dando leyes, como la ley alemana
que entró en vigor este año. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo va el avance del Plan Nacional de Acción en comparación con otros países de la región? ¿Cuáles son los problemas o trabas más recurrentes para su implementación? El avance creo que es muy positivo, porque como ya mencioné, solo 3 países en América Latina estamos con planes nacionales de acción: Chile, Colombia y Perú. Y tomando en cuenta el proceso de elaboración que tuvo nuestro plan, y ahora que estamos en fase de implementación, somos, digamos, un país referente. No es por, digamos, tratar de resaltar en demasía, pero sí, somos un país referente en la región sobre los planes nacionales de acción. Sí, el Perú es un país ejemplo de proceso de elaboración, y ahora en la fase de implementación también hay muchas expectativas de lo que venimos haciendo. Y creo, por ejemplo, la estrategia de descentralización de nuestro plan, creo que es también una muestra muy valiosa de lo que estamos haciendo para fortalecer su efectiva implementación. Entonces, creo que en ese lado es muy positivo lo que como país estamos haciendo en comparación con nuestros otros países de la región. Sí quiero destacar que hay algunos países que han avanzado en la estrategia de descentralización, caso Colombia y Argentina. Ustedes me dirán, pero Argentina no tiene Plan Nacional de Acción. Pero curiosamente, en los gobiernos subnacionales han venido trabajando adopción de medidas de incorporación de normas para implementar los estándares internacionales en empresas de derechos humanos. Hay una alianza internacional que se llama la Alianza TRAE, y que busca vincular estos esfuerzos a nivel subnacional. El año pasado, luego de las coordinaciones que llevamos a cabo, logramos que el gobierno regional de Ica se integre a esa alianza TRAE, ¿no? Entonces, es una de las primeras regiones del Perú que se ha integrado a esa alianza internacional, y veremos cómo va este año el proceso con las otras regiones. Quizás podamos incentivarles también que ellas se sumen a ese esfuerzo internacional a nivel subnacional, ¿no? Pues miren que ya estamos pensando no solo a nivel nacional, sino a nivel subnacional. Gracias. Siguiente pregunta. ¿La figura de los planes de acción fueron recomendación específica de algún organismo internacional o iniciativa de nuestros 3 países? Ya, como mencioné, primero, luego de que se adoptaran los principios rectores de empresas y derechos humanos en 2011 por Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha venido promoviendo la necesidad de adopción de planes de esta naturaleza. Y en el caso específico de Perú, además tenemos que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos hizo una visita in situ al país. Y esa visita in situ al país comprendió la recomendación de adopción de un Plan Nacional de Acción. Entonces, tenemos órganos de Naciones Unidas y también del sistema interamericano. La Comisión Interamericana ha adoptado sus estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, y también promueve la adopción de políticas nacionales, ¿no? De planes nacionales, ¿no? Y es bueno mencionar que recientemente el Comité de Empresas y Derechos Humanos, como ustedes saben, hubo una sesión que vio la situación en Perú, parte de su informe periódico, y el Perú hizo referencia a nuestra adopción del Plan Nacional de Acción, que es el primero de su naturaleza en nuestro país, y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas destacó la aprobación que ha hecho el Perú de este Plan Nacional. Gracias. Otra pregunta, ¿qué instrumentos tecnológicos utilizarán para el Plan Anual de Acción a fin de llegar a poblaciones más vulnerables como la Amazonía y regiones nativas? A ver, sobre instrumentos tecnológicos, tenemos el Observatorio de Empresas y Derechos Humanos, que es una página web que se puede consultar. Lo que estamos haciendo es actualizar eso, y ha habido un apoyo del gobierno británico a través de IDPU, que nos ha ayudado para actualizar los contenidos, para que sea un mecanismo de seguimiento a la efectiva implementación del plan, para medir el nivel de seguimiento. Y estamos en coordinaciones con la PCM, porque hay una plataforma, guía, pauta, la cual se tiene que regir las páginas web oficiales, ¿no? Entonces estamos trabajando en adaptar la información que ya tenemos en esta matriz que he mencionado del observatorio actualizada, pero tenemos que
trabajarla para adaptarla a el formato que nos pide la presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de Gestión Digital, ¿no? Para ser más exacto. Entonces estamos trabajando en esa línea. Eso es por un lado, sobre el tema de los medios informativos, ¿no? Y por otro lado, como mencioné, en algunos aspectos puntuales, como por ejemplo en la acción vinculada a la difusión de los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos, estamos trabajando materiales informativos, como son infografías, cartillas, materiales en audio, que llegue a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, con esa óptica de enfoque intercultural estamos coordinando con el Ministerio de Cultura y con apoyo de PNUD, ¿no? Esperamos este año tener esos materiales informativos con enfoque intercultural en esta acción concreta, que es la acción 89 de PETA. Bueno, gracias. Finalmente, algunas reflexiones finales, Miguel, sobre el Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos. Sí, claro que sí. Yo creo que es muy importante que todas y todos sigamos trabajando para hacer una efectiva difusión de este Plan Nacional de Acción, relevar y destacar la importancia de su efectiva implementación y el compromiso de todos los actores, no solo del Estado. Por cierto, obviamente el compromiso mayor es nuestro como ente responsable de la implementación de las acciones, pero también de destacar la relevancia e importancia de los gremios empresariales, la sociedad civil organizada, los pueblos indígenas, el pueblo afroperuano y las organizaciones sindicales, que son sustanciales para la efectiva implementación de nuestro plan nacional. Y además agradecer, yo siempre lo agradezco, a la cooperación internacional, a distintas agencias de cooperación que nos han venido acompañando en este proceso y la voluntad que tienen de seguir actuando con nosotros. Finalmente, el objetivo final, y agradezco a la alta dirección, en este objetivo final es garantizar el respeto de derechos humanos en las actividades empresariales. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Huerta. Ha sido una jornada académica muy interesante. Les recordamos a los participantes que estas conferencias son grabadas y colgadas en el canal de YouTube del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al día siguiente. Asimismo, se les comunica que las certificaciones se les hará llegar a sus correos electrónicos consignados en la ficha de inscripción. Desde ya les invitamos a todos los participantes a asistir a nuestras próximas conferencias de los martes, en que se tratará los temas del mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación y derechos humanos. Están ustedes cordialmente invitados. Agradecemos a los más de 956 personas que nos acompañaron en esta tarde, a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, con quien coordinamos permanentemente en el marco del convenio suscrito para que estos eventos académicos que organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llegue a todos los abogados del Perú. Asimismo, agradecer en especial a Miguel Huerta por habernos acompañado esta tarde y por la oportunidad de continuar fortaleciendo capacidades en nuestros servidores públicos, abogados, estudiantes universitarios y ciudadanos en general. Muchísimas gracias a todos. Seguimos realizando estos eventos los días martes. Muy buenas tardes con todos y todas y hasta el siguiente martes de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias.